Salve María, bienvenidos a este podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a tratar de un tema muy interesante y que a todos nos atrae mucho, que es todo aquello que tiene que ver con el más allá, y caso concreto con relatos y con la vida de una mística extraordinaria que se llamó María Sima, ¿no? Y que ella tiene un convivio, un contacto muy grande con las almas del purgatorio. Hoy estamos aquí con el padre Ricardo del Campo, que el día de hoy nos acompaña. Y bueno, padre, salve María, bienvenido a este podcast. Salve María, hermano Jonathan. Sí, es esta mujer austríaca tuvo un contacto, una comunicación con las almas del purgatorio muy intensa y tiene enseñanzas muy buenas que yo creo que para todos aquellos que siguen nuestro apostolado les va a hacer mucho bien conocer ciertos detalles. Así es. Entonces, padre, recemos una Ave María pidiendo a la Santísima Virgen para que ella nos ayude y ilumine en este podcast. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las almas del purgatorio, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, saludo especial a todos los que siempre nos acompañan, ¿no? en estos podcasts, en todo el apostolado de los Caballeros de la Virgen en el mundo entero. Y bueno, pedirles para compartir, para siempre divulgar este apostolado que hacemos por el bien de las almas. Padre Ricardo, hoy día usted nos va a comentar un poco de la vida de María Sima y de sus revelaciones y de sus revelaciones privadas, ¿no? Sí, sí. Sí, esta señora nació en 1914, ¿no? Ella es austríaca, nació en un pueblito ahí en las montañas de Austria que se llama Sonntag. Y ella ya a los 25 años, ¿no? Tuvo la primera comunicación, se le apareció un alma del purgatorio, y ella comenta esta primera ocasión en que se le apareció. Ella dice que estaba en su dormitorio, ¿no? En la noche, y de repente aparece una figura así, que, claro, para ella era algo completamente... incluso le preguntó, ¿no? Ella misma relata este hecho, que ella le preguntó a esta alma que se le apareció, y le dijo, dice, ¿cómo has entrado? Le dice a esta, ¿qué has perdido? Y esta persona continuaba, dice, yendo y viniendo, como si no me oyera. Entonces ella dice, salté de la cama para agarrarlo, dice. Y dice, no agarraba nada, dice, no había nada. Dice que lo intentó nuevamente y ocurrió lo mismo. Entonces dice que podía ver a esta figura, pero no podía tocarlo. Y desapareció. ¿Y qué pasó? Al día siguiente dice que fue a misa, ¿no? Y le preguntó al sacerdote, ahí al párroco, padre, mire, me pasó esto, ¿qué hago? Entonces el padre le aconsejó muy bien. ¿Qué le dijo el padre? Si aparece nuevamente, no preguntes quién eres, sino que dile qué quieres de mí. Efectivamente, se apareció, ¿no? A la noche siguiente, y le dijo, ¿qué quieres de mí? Y esta persona, que era en definitiva un alma del purgatorio, le dijo, haz celebrar 3 misas por mí y seré liberado del purgatorio. Impresionante. Entonces dice, ahí al día siguiente habló con el sacerdote nuevamente, y ahí le confirmó efectivamente que era un alma del purgatorio. Entonces, esta señora tenía, por un designio de Dios, porque en esto, hermano Jonathan, entra un poco algo que a veces las personas no tienen muy claro, que es que todos tenemos una vocación en la vida, un llamado. Entonces, en este caso, ella recibió un llamado de Dios para ayudar a las almas del purgatorio. Me acuerdo que el Padre Pío, él decía que a lo largo de la vida del ser humano, Dios le va a mandar algún tipo de contacto, no sé cómo llamar específicamente la palabra, de comunicación, ¿no? Tanto con lo sobrenatural o lo preternatural, ¿no? Puede ser con el demonio, puede ser con algo de Dios, puede ser con un alma de purgatorio, como para afirmarle en la fe y como para decirle que existe
como se dice, un más allá. Existe una vida eterna. Claro, existe una vida eterna, existe un fin del ser humano, ¿no? Sí, y eso, fíjese, me parece importante que bueno, nuestros seguidores, los que participan de nuestro canal, justamente nuestro canal es un canal evangelizador y no debemos dejarnos llevar por el materialismo, el laicismo, ¿no? Un poco el naturalismo, que son esa mentalidad de que nosotros nacimos para este mundo. No, aquí estamos de paso y debemos vivir en función de la vida eterna, porque ¿qué son 80, 90 años o 100 años que la persona viva si después pierde la vida eterna? Entonces es muy importante que eso lo tengamos muy, muy claro, que en esta vida estamos de paso, y justamente esta señora, María Sima, en las revelaciones, en las comunicaciones que ella tuvo con las almas del purgatorio, las almas del purgatorio le dicen eso, que justamente no debemos nunca perder de vista esa finalidad eterna de nuestra existencia. Así es. Claro, este podcast no busca tanto tratar sobre en fin, todos los argumentos bíblicos o doctrinarios para explicar el purgatorio. Ya hemos hecho varias series y programas, los vamos a colocar aquí para que la gente pueda ver en las etiquetas, ¿no? de este video. Pero sí es interesante, padre, un poco saber, claro, todos tenemos una vida eterna, ¿no? Pero, ¿qué propiamente es el purgatorio? ¿No? ¿Qué propiamente es el purgatorio antes de empezar? ¿Y cómo así que las almas se comunican con las personas? Sí, mire, el catecismo, ¿no? El compendio del catecismo nos dice muy claramente qué es lo que es el purgatorio. Es la pregunta número 210 del compendio, ¿no? El compendio del catecismo. ¿Qué dice? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, es decir, en gracia, pero aunque están seguros de su salvación eterna, es decir, ya se salvaron del purgatorio y después van a pasar al cielo. El purgatorio es temporal. Entonces, pero que necesitan de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza en el cielo. Entonces, el purgatorio es ese estado o también lugar, porque esto es algo que a veces las personas, digamos, no nos cuesta comprender, pero cuando se habla de lugar, no es lo mismo que el lugar así material, aquí que estamos en un lugar, sino que se habla de un lugar inmaterial. Es un lugar inmaterial o es un estado. Son las dos formas como se define, en donde la persona es purificada y la persona va ahí. Fíjese, esto también lo dice, esto me interesaría comentárselo para que ya los que nos están oyendo puedan, que las personas van ahí no porque Dios les manda ahí, sino que porque ellas quieren irse a purificar rápidamente para poder ir cuanto antes al cielo. Entonces, la señora, esta María Sima, dice que ella dice, ¿no? No es Dios quien las coloca en tal o cual nivel del purgatorio, sino que son las mismas almas, porque quieren purificarse totalmente antes de presentarse ante Dios. Quieren purificarse, dice, como el oro en el crisol, ¿no? Entonces las almas tienen una idea de Dios tan grande, dice, que son conscientes de las manchas, ¿no?, que llevan. Entonces dice que mientras están esas manchas, dice, ellas quieren purificarse. Y dice, solo un alma pura y luminosa puede atreverse a acercarse a la belleza y santidad divina, ¿no? Impresionante. Entonces, ella, vea, en esto es importante también, hermano, si usted me permite, es que esta señora era una señora una señora de pueblo. Ella no era una teóloga ni una profesora, nada. Era una mujer muy, muy sencilla. Vivió 89 años y hay fotografías de ella, inclusive hay fotografías. Vamos a colocar ahí para que puedan ver. Claro. Ella murió el 2004, o sea, no hace mucho. Exactamente. Y ella comenta lo que ella ve, entonces, pero todos los comentarios que ella hace están muy de acuerdo
con las enseñanzas de la iglesia. Entonces esto que ella dice del purgatorio es muy importante, muy bonito y como les digo, muy de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Claro, porque a veces hay una idea, claro, nosotros que estamos tan limitados por la materia, tenemos un cuerpo y más o menos todo lo vemos en la dimensión física, digamos, ¿no? Lo que sentimos, lo que vemos. A veces nos cuesta comprender el aspecto del alma, o sea, el alma, la purificación del alma es más importante que el cuerpo, ¿no? Claro. A veces eso es difícil comprender. Sí. Por eso de que la persona va al purgatorio y está siendo purificada, pero es el alma que sufre, porque es un sufrimiento purificador, sí, ¿no? Y sería padre interesante que usted nos comente cómo es ese sufrimiento o qué se sufre en el purgatorio, ¿no? Ya, mire, sí, dice la propia ella, María Sima, dice, ¿no? El purgatorio es un tiempo de espera en que las almas tienen el gran sufrimiento de la nostalgia de Dios y un deseo muy grande de amarlo con todo el corazón. Ella dice, en el purgatorio existen muchos niveles. Es interesante esto. Y que dice que son tan diferentes como las enfermedades, dice, en la tierra. Entonces dice, cada alma sufre en aquello o por aquello que la ha hecho pecar o alejarse de Dios. Qué impresionante. Entonces ella hace una analogía. Entonces dice, por ejemplo, si uno come mucho, claro, va a sentir los malestares del estómago. Después ella dice, si uno... O sea, en el purgatorio la persona sufre, tiene un sufrimiento en su estómago, en su no sé. La persona que fue muy golosa, muy... Tiene que purificar ese sentido, claro, sentido del gusto. Entonces ella dice justamente que en el purgatorio se sufre las consecuencias de los pecados que más nos alejaron de Dios. Entonces, por ejemplo, ella dice, si uno fuma demasiado y se intoxica, tiene problemas en los pulmones. Claro. Entonces la persona que comete pecado va a sufrir en el purgatorio en esos puntos. Por eso ella dice algo interesante, que en el purgatorio existen niveles que en el fondo cada alma tiene su purgatorio. Entonces ella dice, no existen, dice, dos personas ni dos almas iguales. Dice, cada alma lleva, dice, como que el purgatorio consigo. Entonces eso es importante porque impresionante. No es que uno va a ir al purgatorio así medio con un montón de gente más que van. No, sino que cada uno va a purificar su alma en aquellas cosas que no estuvo bien. Claro, porque a veces esos cuadros, claro, la pintura religiosa, el arte religioso y un poco así, tipo Divina Comedia, así de Dante y tal, que nos presenta un gran lugar donde que están todas las almas y están siendo purificadas y tal. Es una forma de ayudarnos a comprender una cosa tan espiritual y tan claro, una realidad tan mística, pero en realidad cada persona tiene su purgatorio. Exactamente. Entonces eso es bueno saber. Cada persona tiene que saber luchar contra sus defectos, contra la tentación propia. Cada uno tiene sus tentaciones. Cada uno tiene sus, limitaciones, en fin, cada uno tiene sus pecados. Entonces el purgatorio de cada uno es de acuerdo a sus errores y fallas. Claro, o sea, por ejemplo, una persona que, en este caso, bueno, usted hablaba de quien comía mucho, pero uno podría ponerlo en todos los vicios capitales. Sí, fíjese, ahí también hay algo interesante que podemos comentar aquí, que ella dice, por ejemplo, por ejemplo, dice, las almas del purgatorio que cometieron abortos o que han sido muy impuras, el pecado de impureza, que es el pecado contra el sexto y el noveno mandamiento. El sexto dice no cometer actos impuros, el noveno no desear a la mujer del prójimo. Entonces ella dice, los sufrimientos de expiación es reparación, purificación. Dice, los sufrimientos de expiación por las penas a causa del aborto o de la impureza consistían en terribles dolores de vientre y grandes náuseas. Claro. Después, por ejemplo, ella dice los sufrimientos que causaban por la tibieza o la frialdad espiritual. Entonces, vean cómo es importante cuidar la fe.
Entonces a veces las personas viven así, no, yo rezo, qué sé yo, pero no cuida con todo con toda la aplicación que se debe a la fe. Entonces que dice que los sufrimientos por causa, como dije, ¿no?, de la tibieza y de la frialdad espiritual, dice, hacían como que estuviera horas tumbada, dice, entre bloques de hielo, y el frío le penetraba hasta la médula. Qué impresionante. Claro, entonces como decíamos, cada error, cada defecto, cada pecado, cada vicio tiene un purgatorio de acuerdo al pecado ese. Claro, y hay que recordar que el alma que va al infierno, al cielo o al purgatorio, no se destruye, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si en el purgatorio hay fuego también, ¿no? Sí. Hay fuego. En este caso, por ejemplo, imaginemos la persona que tenía un dolor de vientre, ¿no? Que usted comentó. A veces la persona cuando tiene un dolor tan grande, es tan grande el dolor que se desmaya. Como que cesa el dolor. En el purgatorio no, porque ese espíritu es el alma, y el alma pues no se va a continuar sufriendo continuamente hasta purificarse en aquello que tiene que ser purificado, ¿no? Exactamente. Me acuerdo que doctor Plinio Corrado de Olivera, en base de San Ignacio, ¿no?, de las meditaciones, él decía que había ciertos pecados veniales en el purgatorio que eran purificados. Por ejemplo, él decía, imaginemos un gran comezón, que tengamos un comezón, picazón así, y que uno quiera rascarse pero no puede. Pero un picazón tan intenso, que uno, y durante años, y uno no pueda como que aliviar ese dolor. O sea, es por el tiempo que Dios quiera, y no es que uno se duerme o uno no. El alma, el espíritu, el alma no duerme, el alma está sufriendo continuamente. Exactamente. El espíritu, el alma, Dios la crea cuando el hombre y la mujer, ¿no?, conciben en el vientre, ¿no?, de la madre. En ese momento Dios infunde el alma en ese comienzo de vida. Uh-huh. Y esa alma es inmortal. Eso es lo que nos enseña el catecismo. Uh-huh. Y esa alma, a la hora de la muerte, esa alma pasa justamente al juicio, y si va al purgatorio, si va al cielo, si va al infierno, ahí está esa alma inmortal. Entonces, esa alma, como usted decía hace poquito, si usted me permite, hermano, que en el purgatorio existe fuego también, pero ella dice que el fuego no es un fuego físico como el que nosotros conocemos, ¿no? Y por eso ella dice que algunas almas, dice que se le aparecían a ella, ¿no?, para pedir oración, etcétera, dice, venían rodeadas de fuego, que es un fuego purificador del espíritu, del alma, ¿no? Uh-huh. Claro. San Alfonso dice, el fuego del purgatorio, San Alfonso María de Ligorio, el fuego del purgatorio es el mismo fuego del infierno, dice él. La única diferencia es que no es eterno. Claro. El purgatorio es temporal. Entonces la persona está un tiempo ahí, y los tiempos son variables, ¿no? Y después ya se pasa al cielo. Claro. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es una cosa, claro, son cosas difíciles a veces de definir, ¿no? Pero el tiempo que está en el purgatorio, la persona, ¿es el mismo tiempo de la tierra? ¿O es un tiempo así diferente? Mire, por lo que parece es el mismo que en la tierra, porque ella dice aquí, ella en sus revelaciones, dice que cada alma es purificada, dice, de acuerdo a la naturaleza de sus culpas, como ya dijimos. Uh-huh. Dice, la duración es muy variada. Entonces ella dice, el tiempo medio, fíjese, es de 40 años. 40 años. Dice ella. Entonces parecería que el tiempo es como el de la tierra. Pero dice, pero hay quienes deben sufrir hasta el juicio final. Sí, eso hay varias revelaciones. En Fátima, por ejemplo, en 1917, uh-huh. La hermana Lucía, que hablaba con Nuestra Señora, le preguntó por varias personas, ¿no? Entonces, una estaba en el cielo, otra estaba en el purgatorio. Le preguntó por una amiga de ella, y esa amiga que había muerto, o conocida, dice, va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Entonces, justamente ella dice, hay quienes deben sufrir hasta el juicio final. Y dice, otros solo sufren media hora. Y hay otros que van directo al cielo. Entonces, eso es algo que nosotros debemos desear, ¿no? Ir directo al cielo.
Claro. Pero bueno, para eso tenemos que aprovechar en esta vida de purificarnos. Hay unas revelaciones, una santa, no me acuerdo muy bien el nombre, no sé si es Santa Faustina Kowalska mismo, que le dice que había almas en el purgatorio que estaban sufriendo, pero eran almas que sufrían por otros. O sea, ellas de por sí ya podían subir directamente al cielo, ya estaban purificadas y santificadas, Claro. pero ellas, Dios les dio como que la posibilidad de sufrir por otras almas o por algún deseo de Dios, alguna intención de Dios, y se quedaban en el purgatorio. Un tiempo más, claro. Tiempo más. Bonito, es muy bonito eso. Justamente eso habla del amor al prójimo. Porque la persona en el purgatorio, si Dios le da la opción, si quiere sufrir un poco más para ayudar a otras almas aquí de la tierra, y se ofrecen, es muy lindo. Padre, y este tiempo que Dios pues, nos da la sentencia, nos daría en el purgatorio, ese tiempo es un tiempo, claro, imaginemos 40 años sufriendo, 50 años, 100 años, 200 años, pero eso se puede acortar, se puede... Claro. ¿Cómo es que...? Porque claro, siempre se dice, ya en el libro de los Macabeos, ya nos narra esto de que es bueno ofrecer oraciones por las almas de los difuntos. Sí. ¿Por qué rezar? O sea, ¿cuál es el beneficio para estas almas, no? Claro. Mire, en ese sentido, la propia María Sima dice que digamos, las oraciones para los que están en las almas del purgatorio, dice, sobre todo, ayuda la misa, dice, ¿no? Que lo que más ayuda a las almas que están en el purgatorio es la misa. Entonces, ella dice, por ejemplo, una cosa muy, muy impresionante, dice, si se supiese cuál es el precio de una sola misa para la eternidad, las iglesias estarían llenas. Dice, en la hora de la muerte, mire qué bonito lo que ella dice, en la hora de la muerte, las misas a las que hemos asistido con devoción serán nuestro mayor tesoro. Qué fenomenal. Entonces, y dice, esto también es bien, bien importante, dice que las misas que en esta vida, dice, tienen más valor que las misas encargadas para nosotros después de muertos. Entonces, en esta vida, las misas a las que yo asisto con devoción tienen un valor inmenso para mi bien personal y también para las almas del purgatorio, y tienen mucho más valor que cuando ya son ofrecidas por uno cuando ya está en el purgatorio. Ya. Después otra cosa, dice, son las indulgencias. Las indulgencias, dice ella, ayudan mucho. Entonces dice, un alma, dice, me habló de su importancia de las indulgencias y que para ganar una indulgencia plenaria era necesaria, claro, una limpieza del alma desapegada de todo lo terreno. Entonces, a través de la misa, a través de las indulgencias, a través de la oración, porque ella también dice que la oración, dice, le ayuda mucho a las almas del purgatorio. Y hay un cuarto elemento que también es muy importante, que ella dice, que es el papel del sufrimiento. Entonces eso es algo que a veces nos cuesta comprender. La gente no quiere sufrir, no quiere aceptar el sufrimiento. Entonces ella dice que el sufrimiento bien aceptado, el sufrimiento ofrecido, hace mucho bien a la propia alma y también puede ser, digamos, ¿cómo se dice? Puede ayudar muchísimo a que las almas del purgatorio salgan antes. O sea, ella, ¿qué es lo que dice? Un alma me dijo un día, una de las cosas que más eficacia tiene para nosotras, las almas del purgatorio, es el sufrimiento soportado con paciencia. Claro, las personas a veces no aceptan el sufrimiento y se rebelan y quieren vivir tranquilas y en paz. No, hay que aceptar el sufrimiento que está presente en toda nuestra vida. Y dice, sobre todo cuando se ofrece por manos de la Madre de Dios. Entonces uno ofrece, Madre mía, te ofrezco este sufrimiento. Entonces las personas, todos sufrimos.
A veces puede ser un problema de salud, a veces puede ser un problema económico, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema familiar, puede ser un problema en el trabajo, en fin, todos los problemas que existen. Entonces ella dice, cuando se ofrece por manos de la Madre de Dios para que ella lo utilice para quien fuera, ¿no? Eso, dice, tiene un valor muy grande y ayuda mucho, dice. Es una de las cosas que más eficacia tiene para las almas del purgatorio. Qué impresionante. Eso es importante conocerlo. Hay un hecho también en la vida de ella, que ella dice que conoció a una mujer, ¿no? Y un sacerdote que estaban con tuberculosis en un hospital, en una clínica. Ah, sí. Y estaban mal, están agonizando, ¿no? Y estaban juntos, digamos, como que en camas juntas. Y la mujer le dijo al sacerdote, yo ofrezco este sufrimiento que estoy pasando, la tuberculosis y tal, para que sea mi purgatorio en esta vida, o sea, para que todo lo que estoy sufriendo ahora me purifique. Y el sacerdote dijo, yo no me atrevo a tanto, ¿no? Y murieron los dos, ¿no? Y esa misma noche se apareció el sacerdote a María Sima, estaba en el purgatorio. Y ella dice que esa mujer que había ofrecido ese sufrimiento que estaba pasando en ese momento, purificó su alma y pasó directamente al cielo. Sí, y impresionante. Este sacerdote tenía que quedarse hasta el fin del mundo. Vea, sí. Hay otro hecho también bien bonito, porque ella tuvo muchas apariciones de las almas del purgatorio, ¿no? Ella, como comentamos, a los 25 años tuvo la primera aparición. Y a los 40 más o menos, 40 años, coincidió un año que fue el año mariano, ¿no? Que fue el año que se cumplían, si no me equivoco, 100 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces fue declarado año mariano. Entonces en ese año mariano, vean el papel de la Santísima Virgen. El papel de la Santísima Virgen en relación a las almas del purgatorio es muy grande. Entonces ese año mariano, dice, se le aparecieron a ella un montón de almas del purgatorio, pero era por intercesión de Nuestra Señora. Bueno, y después del año mariano, dice, siguió teniendo apariciones, pero más frecuentes. Entonces dice que eran 2, 3 por semana, se le aparecían a almas del purgatorio. Y en algunas épocas del año más. Entonces era sobre todo, dice, en noviembre, antes de las fiestas de los fieles difuntos, era en la Cuaresma, en Semana Santa, eran los primeros viernes de mes, los primeros sábados, eran fiestas de la Santísima Virgen, eran ocasiones en donde se le aparecían más almas. Pero ella cuenta, en relación a lo que usted comentó recién de esta señora, que ella dice que es muy importante a la hora de la muerte abandonarse y aceptar la voluntad de Dios. Fíjese que dice, una madre de 4 hijos iba a morir y le dijo a Dios, Señor, si es tu voluntad, acepto mi muerte, pero te confío a mi esposo y a mis 4 hijos. Entonces, por ese acto de confianza y abandono total, fue directamente al cielo. Qué impresionante. Fíjese, yo aquí aprovecho de dar un testimonio que con frecuencia yo me encuentro con madres de familia o padres de familia que no quieren morir, que están con la perspectiva de la muerte, no quieren morir porque tiene hijos pequeños, porque tiene su familia, que Dios no me lleve. Vea, a veces hay que hacer estos actos de abandono. Entonces, este acto de abandono, primero lleva al alma al cielo y después Dios no va a dejar a la familia abandonada. O sea, como que la persona piensa que ella es la que va a cuidar, cuando Dios no va a dejar de cuidar. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Es la visión demasiado humana que tenemos de las cosas y creemos que todo se resuelve con la cosa concreta, con Claro. él, ¿no? Y olvidamos que lo más importante, inclusive para los propios hijos que se quedan, no es ni siquiera tanto el aspecto material, es el aspecto espiritual de ellos, ¿no? Claro. Lo más importante. Padre, y un poco así, ¿usted se acuerda cómo es que se le aparecían a ella? ¿Cómo ella veía a las almas? Sí, mire, ella se le aparecían en diversos horarios del día, dice en la noche, en el día, etcétera. Y ella dice lo siguiente, que ella no invocaba a los difuntos, porque eso es el espiritismo invoca a los Claro. difuntos. No, dice que se le aparecían y
vienen, dice, porque Dios lo permite. Entonces, y ella justamente recibió un llamado de Dios, una vocación, justamente para ser un alma víctima, un alma que ayude a las almas del purgatorio. Entonces ella rezaba, ella sufría también por las almas del purgatorio. Bueno, entonces, pero, ¿cómo es que se le aparecían? Ella dice que en algunas ocasiones ellas aparecían y pedían algo. Y cuando a veces permanecían un poco más de tiempo, era una señal como para ella poder preguntarles. Porque en general ella les preguntaba, ¿qué quieren de mí? Entonces las almas le decían, que oración, que misa, etcétera. O sea, la alma se aparecía en la habitación o donde ella estaba, ahí a un lado. Sí, y el rostro era un rostro muy definido, era medio... Sí, entonces ella dice, mire, las almas del purgatorio se aparecen de diversas formas y de diversas maneras, dice ella. Dice, algunas tocan la puerta, algunas eran más como... Otras, dice, aparecen de improviso. Unas, dice, se muestran con apariencia humana, como eran cuando vivían su vida mortal. Dice, normalmente vestidas como en días de trabajo, no de fiesta. Claro, están de alguna manera purificándose. Dice, otras almas se aparecen bajo formas de animales, que dan miedo, o en formas difusas. A veces, dice, están envueltas entre llamas, como vimos, ¿no? Dando un aspecto terrible. Y cuanto más purificadas están, más luminosas y afables se presentan. Dice, con frecuencia cuentan cómo han pecado y cómo se han librado del infierno gracias a la misericordia de Dios. Es bien impresionante. Ella va describiendo lo que ella veía. Dice, durante la Cuaresma, ¿no?, se presentan día y noche para pedirle a ella, ¿no?, que sufra y rece por ellas. Se vean cómo es importante el papel del sufrimiento y de la oración. Dice, claro, ella da detalles así increíbles, porque ella, austríaca, habla el idioma alemán. Entonces, ¿en qué lengua le hablaban? Dice, las almas del purgatorio, que eran de otros países, hablan en alemán con un acento extranjero. Como que ella... Como hubiesen aprendido el alemán. Exactamente. Después dice, las almas le dicen que ella es de los nuestros. Entonces ella no entendió qué quiere decir que soy de los nuestros. Entonces le dijeron que con su voto, con ese ofrecimiento que ella había hecho por las almas del purgatorio, la Santísima Virgen la había entregado a las almas del purgatorio. Entonces vean también el papel de la Santísima Virgen. Entonces, y otra cosa también bonita que ella comenta es que también a veces se le presentaba al demonio. Y dice, con apariencia, dice, por ejemplo, una vez dice, se le presentó como un ángel. Otra vez se le presentó como el sacerdote de la parroquia. Claro, el demonio es mentiroso, ¿no? Después, pero bueno, ella, vea, estas cosas también místicas, sobrenaturales, a veces no es fácil discernir. A mí, mucha gente me ha preguntado, padre, tuve un sueño, o padre, vi tal cosa así, vi esto, vi lo otro. Entonces, claro, uno no puede decirle, mire, no, es esto o es esto otro, sino que uno da una cierta, mire, puede ser esto otro, rece, si son almas del purgatorio, rece por ellas, ofrezca sufrimiento, o rece, en fin. Entonces, en ese sentido, ella tenía una comunicación con las almas del purgatorio bien sorprendente, ¿no? Claro, es una comunicación que es medio, es un poco incomún, ¿no? Claro. Y no es que, porque mucha gente dice, padre, ¿yo cómo puedo saber? Murió mi papá, mi abuelo, mi hijo, etcétera, alguien tan cercano. ¿Y cómo puedo saber si está en el purgatorio, si no está en el purgatorio? En fin, no todos tenemos la gracia de ser una María Sima o santos que han tenido esa gracia de ver. Sí. Muchas personas preguntan eso. Padre, ¿cómo puedo saber si tal persona conocida mía está en el cielo, en el purgatorio, en el infierno? Entonces, ahí queda nomás rezar. Siempre hay que rezar por los difuntos, rezar por las almas del purgatorio. Ahora, puede ser que Dios
le comunique a la persona que está pidiendo en un sueño o tal vez en una... Eso sí, yo he tenido varias personas que me han comentado que, padre, mire, yo he estado pidiéndole a Dios que me diga, qué sé yo. Entonces, me acuerdo del caso de una señora que se había muerto su mamá hace ya varios años. Entonces, en cierto momento quiso saber dónde está mi mamá. Entonces ella rezó, pidió, etcétera, y dice que tuvo un sueño en la noche en que veía a la mamá feliz, etcétera, y que ella pensaba que esa era una respuesta de Dios a que su mamá estaba en el cielo. Claro, ella me preguntaba, ¿y puedo tener seguridad de eso? No, es algo que puede ser una respuesta de Dios, una señal de Dios, pero así usted tener una seguridad absoluta. Entonces yo que le dije, mire señora, no deje de rezar por su mamá. O sea, por más que usted la haya visto en el sueño que estaba en el cielo, no deje de rezar por ella, porque eso, la oración y el ofrecer sufrimientos le va a ayudar, si es que no está aún. Claro. Padre, respecto a los niveles que hay ahí en el purgatorio, es interesante eso porque es algo poco conocido, ¿no? Que ella lo va revelando. Hay niveles de acuerdo al pecado, de acuerdo a la vocación, de acuerdo al tiempo que se quedan ahí, ¿no? Sí, los niveles, ella dice que dependen de los pecados de cada uno, ¿no? Y ella comenta que eso depende mucho de cada persona, que no son cosas así como medio fijas, sino que cada uno tiene como que su purgatorio. Pero ella dice que a través de oraciones o indulgencias, puede ser que almas que hayan estado en niveles muy bajos salgan inmediatamente. Entonces ella cuenta el caso de una persona que estaba en un nivel muy bajo en el purgatorio. Entonces aquí dice, un alma, dice, puede pasar del nivel más bajo, o sea, de los niveles donde más se está sufriendo, e ir directamente al cielo sin pasar por niveles intermedios, si le ayudan con una indulgencia plenaria o con muchos sufrimientos, misas y oraciones. Entonces, para que la gente sepa cómo la importancia de la indulgencia plenaria, la importancia de los sufrimientos ofrecidos, de las misas, de las oraciones. Y también, padre, no sé si podríamos un poquito explicar así, entre paréntesis, la indulgencia plenaria, que es como, claro, es un tema muy amplio y hemos hecho también un live sobre este tema. También vamos a dejarlo aquí para que la gente pueda asistir, ampliar este tema. Pero esta remisión que se conoce, la remisión de la pena temporal, sí. ¿Cómo se la consigue? Sí, eso es bien importante también conocerlo, porque cuando usted comete un pecado, ¿no? El pecado deja una mancha en el alma. Entonces, cuando yo pido perdón, si es pecado mortal, en la confesión, si es pecado venial, yo puedo hacer un acto de contrición, Dios me perdona el pecado, pero queda la mancha. Entonces, esa mancha es la que yo tengo que ir purificando en esta vida a través de las misas, de las oraciones, de los sufrimientos bien aceptados, y esa mancha se va purificando, ya. Pero si yo muero y tengo todavía manchas, si muero perdonado de mis pecados, pero tengo manchas, entonces esa mancha es la que yo purifico en el purgatorio. Pero la indulgencia plenaria justamente me ayuda a limpiar esa mancha de una vez. Y para yo obtener la indulgencia plenaria se necesitan 5, por así decir, requisitos. Entonces, primero hay que realizar la obra o el acto que la Iglesia ha enriquecido con la indulgencia plenaria. Entonces, por ejemplo, la Iglesia tiene una serie de actos de piedad o qué sé yo, con los cuales yo gano la indulgencia plenaria. Por ejemplo, rezar el Vía Crucis en una iglesia, me gano indulgencia plenaria. Si yo rezo el rosario delante del Santísimo Sacramento expuesto, creo que rezar el rosario en conjunto también. También, ¿no? el rosario rezado en conjunto gana indulgencia plenaria. 30 minutos de adoración al Santísimo Sacramento. 30 minutos de adoración. Hay varios hechos, o si usted quiere, actos, con los cuales ya. Entonces, ese es el primer requisito, usted realizar el acto. Segundo, la confesión, que puede ser unos días antes o unos días después. Puede ser hasta 8 días antes o 8 días después. Usted se confiesa con la intención. Colocando la intención de la indulgencia plenaria. La comunión también, ¿no?
Después, rezar por las intenciones del Papa y de la Iglesia. Puede ser un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, un Credo. Y por último, que a veces es importante también, la gente a veces no sabe, es el desprendimiento de todo lo que sea pecado. O sea, la persona no estar apegada a ciertos vicios, porque a veces la persona está pegada a la vanidad, está pegada a alguna cosa que no es buena, puede ser cosas materiales o cosas espirituales. Entonces, esas 5 condiciones, la persona gana la indulgencia plenaria, y lo que se dice es que si la persona muere después de recibir una indulgencia plenaria, va directo al cielo, porque está su alma toda purificada. Ahora, yo puedo aplicar una indulgencia plenaria por un alma del purgatorio. Entonces, si yo me esfuerzo por recibir una indulgencia plenaria y la ofrezco por un alma del purgatorio, como está diciendo aquí, el alma puede pasar del nivel más bajo del purgatorio e ir directamente al cielo sin pasar por los niveles intermedios, si le ayudan con una indulgencia plenaria o con muchos sufrimientos, misas y oraciones. Qué impresionante. Claro, la persona puede ganar esa indulgencia plenaria, por ejemplo, el Día de Difuntos, que es visitando y rezando, por ejemplo, un cementerio, ¿no? Exactamente. Un católico va y reza. Y esa la puede ofrecer. Eso depende de Dios, a quien Él dispensa la indulgencia, o la persona puede ofrezco por un familiar. Puede ofrecer por un familiar. Por una persona concreta, ¿Sí? digamos. Y ahí Dios dispone eso, o la Santísima Virgen, porque la Santísima Virgen tiene un papel muy importante en el purgatorio, ¿eh? Eso, si usted me permite, mire una cosa que ella dice, que la Santísima Virgen visita con frecuencia el purgatorio y para aliviarlas, ¿no? Entonces, ella dice que, fíjese, la Virgen María va al purgatorio con frecuencia a consolar a las almas del purgatorio. También va, fíjese, San Miguel Arcángel. Es lo que ella ve. Y dice, esto es algo también interesante, que a veces la gente pregunta, bueno, ¿y el ángel de la guarda? ¿Qué es lo que ella ve? En el purgatorio están también los ángeles custodios de las almas, acompañándolas hasta su liberación final. Y ella aquí vuelve a repetir, la ayuda que las almas necesitan es sobre todo misas, rosarios y sufrimientos por ellas. Dice, también es bueno el Vía Crucis, dice, las indulgencias, ¿no?, plenarias tienen un valor inmenso, ¿se fija? Entonces ella repite con bastante frecuencia las cosas que ella ve y cómo las almas le comentan lo que les ayuda. Y hay una cosa interesante, Padre, es que para Dios todo es presente, ¿no? O sea, Dios vive en la eternidad, no hay un antes, después. Y para nosotros no, tenemos el cronos, el tiempo que va un momento atrás de otro. Y nos cuesta a veces comprender esto de que la persona, por ejemplo, en sus últimos momentos de la vida, tal vez lleva una vida de pecado, ¿no? Y está cometiendo pecados y pecado está alejado de Dios. Le llega el momento de la muerte y por una misericordia de Dios se salva, ¿no? Y va al purgatorio. Muchos dirán, pero ¿cómo puede ser posible si esa persona en los últimos momentos fue muy mal, etcétera? Pero para Dios, como todo es presente, como usted decía, esas misas bien asistidas, tal vez cuando fue niño, esos actos de generosidad, esos actos de idealismo, de amor de Dios, cuando fue joven, ese vale para el momento de su juicio. O claro, sea, por supuesto. No es algo que a veces la persona dice eso, no, esto es algo que como uno muere, no, es algo que uno va a lo largo de la vida, ¿no? Va preparándose para su juicio, para esa sentencia final, ¿no? Sí, claro, por eso hay que aprovechar, digamos así, esta vida para prepararnos para la otra, porque por eso es que es tan importante la fe. Entonces, claro, vivimos en un mundo muy material, muy digamos, y nos dejamos llevar por eso. Y perdemos de vista la finalidad eterna, porque esta vida es de paso. Viviremos 80, 90, 100 años, pero después viene la vida eterna. Así es. Que 80 años no es nada. Claro. Entonces, yo no sé, hermano, si no sería interesante comentar algunas cosas concretas que ella interesante, claro que sí, que ella dice que, por ejemplo, las visitas al cementerio, ¿no? Dice, las visitas de amor al cementerio
les agradan mucho a las almas del purgatorio y ayudan más de lo que imaginamos. Fíjese, yo creo que las personas que nos asisten, quizás las personas ya de más edad, deben recordar que antiguamente era muy común la visita al cementerio. Eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo la costumbre de ir al cementerio a rezar por las almas, a limpiar el nicho, la tumba, a poner una vela, porque eso dice a las almas del purgatorio, les gusta bastante la visita al cementerio. Otra cosa también sobre la cremación. Ella dice que, claro, la cremación está permitida por la iglesia, pero dice, las almas del purgatorio no quieren que su cuerpo sea cremado. ¿Por qué? Porque al no tener lugar de referencia, se olvidan de ellas más fácilmente. Claro, cuando ya fue cremado, entonces no es importante, se puede cremar. Los restos deben quedar en el cementerio, no se los puede uno llevar a la casa o tirar las cenizas como la gente hace así, Sí. porque De forma medio pagana, ¿no? es medio pagano, es medio supersticioso. Entonces, dejarlas en el cementerio y ahí uno va y les puede visitar. Después, por ejemplo, también dice, las almas del purgatorio quieren que se respete su cuerpo y que se evite cualquier profanación. Después dice, les gusta que en la tumba echen agua bendita y tengan cirios benditos, ¿no? Porque les ayuda eso. Y después hay una cosa aquí justamente que tiene que ver con el cementerio, de niños que ella vio en el purgatorio y que se le aparecieron. Impresionante de niños, ¿ah? Sí, dice, mire lo siguiente. Un día vino a verme una niña de unos 6 años y me dijo que había apagado una vela en el cementerio para recoger la cera y jugar con la cera y que estaba en el purgatorio, aunque por poco tiempo. Entonces me pidió que encendiera por ella 2 velas benditas en el cementerio. 6 años. Después dice, otro día vino un niño de 11 años para pedirme que rezara por él. Estaba en el purgatorio porque el día de los difuntos había apagado, por diversión, varias velas que estaban encendidas en el cementerio en favor de los difuntos. Vean cómo no se debe jugar con las cosas sagradas. Las cosas de Dios son siempre muy serias y no. Entonces, claro, el niño estaba en el cementerio, entonces había velas prendidas y se fue a jugar. Claro, alguien dirá, no, pero padre, si los niños son tan inocentes, tan buenos. Hay una idea equivocada de mucha gente pensar que los niños hasta los, no sé qué edad, hasta los 20 años son niños y lo que hacen no les pasa nada. Exactamente. No. Después otro niño ya dice, hay niños en el purgatorio, dice, antes de lo que pensamos, los niños se dan cuenta del bien y del mal. Entonces dice, un día vino una niña de 4 o 5 años. Qué impresionante esa edad, ¿eh? ¿Qué es lo que dijo? Que estaba en el purgatorio porque había recibido de su madre, junto con su hermana gemela, una muñeca. Entonces cada una de las niñas recibió una muñeca. Ella había roto su muñeca y, temiendo ser descubierta, la cambió por la de su hermana, sabiendo que estaba haciendo algo malo y que iba a hacer sufrir a su hermana. ¿Se fija? Entonces, todas las cosas que ella veía eran muy, como les digo, de acuerdo a lo que enseña la iglesia. Y ella va relatando los hechos concretos. Hay una frase del Padre Pío muy interesante que dice, muchas almas van al purgatorio por no haberse dado cuenta de la gravedad de los pecados veniales. ¿Sí? Entonces, estos niños cometieron pecados veniales, que de acuerdo a la edad de ellos, bueno, claro, uno diría, no, pero ¿qué tiene de malo una travesura del niño? ¿Ve? Los niños tienen conciencia y se dan cuenta. Entonces, por eso es tan importante la educación de los hijos. Los papás, los abuelos, tienen que ir corrigiendo a los hijos. Con amor, ¿no? Pero, hijo, no. Entonces, imagínense usted, los hijos, nietos están peleando o están haciendo cosas que no están bien, se les corrige. No, hijo, no hagas eso. No está bien. Así es. Padre, y hay ciertos pecados que, por más que la persona en esta vida se haya confesado, se haya purificado y de alguna forma, digamos, esté consciente y está en una vida de virtud, hay pecados que tienen ciertas consecuencias. Por ejemplo, una persona que antes de convertirse pintaba, era pintor y hay cuadros de ella por todas partes, y eran cuadros inmorales, por ejemplo, o por ejemplo escribía ciertas cosas y esos libros quedaron, o sea, hizo un daño grande. Eso, claro,
es difícil, ¿no? Bueno, depende mucho de Dios, pero de la Sí. sentencia de Dios. Dios Sí. se purifica. Sí, fíjese, ella también vio, ahí entra sobre todo, fíjese, pecados contra la caridad. ¿Por qué caridad? Caridad es amor, ¿no? El Ujú. amor al prójimo. Entonces, por ejemplo, una persona que escribió un libro y después se convirtió, pero ese libro está siendo divulgado en el mundo entero, eso termina haciendo un daño a las personas que lo leen. O la persona que pintó un cuadro termina haciendo daño. Entonces, ella ve que esos pecados contra la caridad, contra el amor, contra el prójimo, son muy graves. Entonces, por eso ella dice algo muy, muy, muy importante, que dice, uno de los pecados más severamente castigados en el purgatorio es el pecado contra la caridad. Pero entendiendo la caridad en este sentido que estamos hablando, de hacer mal al prójimo, sobre todo el mal espiritual. Entonces dice, la maledicencia, la calumnia, el rencor, peleas por envidia, codicia. Entonces dice, ¿cuántas veces se peca contra la caridad diciendo palabras o haciendo juicios desprovistos de caridad? Entonces, una palabra mal dicha, digamos así, puede matar, entre comillas, Claro. un alma. Entonces, por eso dice, es muy importante perdonar, no guardar rencor, ni siquiera a los difuntos. Entonces, aquí ella relata algunos hechos. No sé si tenemos claro, tiempo, claro. hermano, para... Dice, una mujer no podía perdonar a su padre difunto. El papá había El muerto. papá había muerto. ¿Por qué? Porque cuando estaba vivo, ¿no? Claro, habrá habido problemas, qué sé yo. Entonces ella no le daba la honra que debía darle, porque hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, Ujú. honrar padre y madre. Ya. El papá habrá hecho cosas malas. Entonces la hija no le perdonaba. Ya. Eh, entonces no podía perdonarlo al papá. Entonces después de muerto, el padre se apareció a la hija. A veces pasan esas cosas. Se apareció en sueños o de alguna manera. Dice, se apareció 3 veces suplicándole que lo perdonara, pero ella no lo perdonaba. Esto después de la muerte, ¿no? Estaba muy resentido. Sí. Después de un tiempo, ¿no? La mujer se enfermó y entonces se entendió. Vean cómo a veces el sufrimiento hace con que las personas recapaciten. Se enfermó. Entonces se entendió que debía perdonarlo, porque no podría vivir en paz. Una vez que tomó esa decisión, que fue una decisión interior, ya, voy a perdonar al papá. Lo perdonó de todo corazón y la enfermedad comenzó a desaparecer. Entonces ella dice, ¿no? Cómo el rencor y el odio envenena el alma y puede producir hasta enfermedades físicas y mentales, ¿no? Bueno, después otro hecho, también bien impresionante, es un señor que estaba construyendo un establo, ¿no? en su propiedad. Y construía, llegaba hasta una cierta altura y se le caía. Entonces él le fue a preguntar a la señora María Sima, ¿qué puedo hacer? Entonces ella le preguntó si no había algún difunto que tiene algo contra ti y con el que tú guardas rencor. Entonces sí. Entonces ahí es un vecino que él tenía que le hizo mucho daño y que no lo podía perdonar. Entonces ese vecino murió, fue al purgatorio. Entonces el vecino dice, quiere que lo perdones. Entonces él dijo, perdonarlo, dice, a ese hombre que me hizo Jamás. tanto daño, dice, no. Entonces le dijo ella, mira, no te dará reposo hasta que no lo hayas perdonado. Entonces ahí el hombre se quedó pensativo y dijo, bueno, en nombre de Dios lo perdono, para que Dios me perdone también a mí. Desde ese día no tuvo más problemas y pudo terminar su construcción. Vean, esto es lo que ella vio. Entonces son hechos, Claro. pero en este sentido del amor al prójimo, que es muy importante no negarse a perdonar, etc. Y que tiene mucho que ver con la comunión de los santos. Claro. Porque todos nosotros en la iglesia, las almas que están en gracia, etcétera, y bueno, las que no también, tenemos un efecto el uno con el otro, ¿no? O sea, a veces el acto de falta de caridad o cualquier, en fin, o el acto de caridad también ayuda a determinadas almas y sobre todo a nuestro prójimo. O sea, Sí, sí. tiene que ver, no es, no, esto es algo mío, porque hoy en día la gente es mucho así, ¿no? Yo soy así y esto es independiente y no me toquen y yo soy aparte y no me importa a los otros. Claro. Pero resulta que le está
la propia persona se está comprando un purgatorio en ese sentido y está pudiendo afectar el purgatorio del otro. O sea, Sí, si es que va al purgatorio, sí, desde luego, ¿no? O sea, sí. tiene mucho, mucho que Sí. ver, ¿no? Entonces el amor al prójimo es muy importante, pero el amor al prójimo aquí es sobre todo desde el punto de vista espiritual. Saber perdonar, saber siempre dar el buen ejemplo, saber siempre aconsejar bien, saber estar bien dispuesto a hacerle bien a los demás, porque es lo contrario del egoísmo. La Claro. persona orgullosa se cierra sobre sí misma y no le interesa nada de los demás y solo está pensando en sus intereses, en sus conveniencias, en sus caprichos y no está bien eso. Claro, y va llenándose de amarguras, Claro, ¿no? Y esas amarguras, me acuerdo que alguien decía que una de las cosas que poco se conversa y poco se habla de que se purifique en el purgatorio son esto que usted a la santa dijo, las ideas, o sea, los criterios, que a veces las personas, no, yo no maté, yo robé, mentí y me confesé, ya, me purifiqué. Pero a veces hay formas de pensar que hay que ser purificadas en el sí, purgatorio, porque al cielo se va con la forma de pensar de Dios, no con la forma de pensar del mundo o nuestra, ¿no? sí. Entonces, Hay un hecho, no sé si ya estamos por terminar, pero en este sentido también de dos amigas, ¿no? Que en cierto momento de la vida se pelearon. Y dice que vivió 10 años en enemistad con otra mujer. Y la otra mujer había querido reconciliarse, pero la otra siempre se había negado. Incluso durante la última enfermedad se había negado a hacer las paces. Entonces, que era necesario, a pesar de que ya había muerto, era necesario hacer un abandono del rencor y del rechazo, y hacer un pedido de perdón y desear el bien a la otra persona. Y con eso es que la otra persona pudo salir del purgatorio. qué impresionante. Son como que Dios, porque mucha gente dice eso, ¿no? Si después de que muere un familiar, si esa persona, ese familiar, tiene todavía relación con nosotros acá en la tierra, en el cielo o en el purgatorio. Y claro que tiene una relación por nuestros actos y también ellas pueden interceder por nosotros, ¿no? Sí. También para el bien nuestro, ¿no? Sí, las almas del purgatorio pueden interceder delante de Dios como lo hacen los ángeles, los santos, bueno, y la Santísima Virgen, que es la principal intercesora delante de Dios. Uh-huh. Padre, y una última pregunta, yo creo que varios deben tener esta pregunta, es el escapulario del Carmen, ¿no? Nos da la gracia sabatina, ¿no? La gracia del sábado. ¿Cómo es esta gracia sabatina? ¿Cómo se da con un alma que está en el purgatorio, ¿no? Claro, los sacramentales, el escapulario es un sacramental. Los sacramentales nos ayudan también digamos, en nuestra vida, para nuestra santificación. Y bueno, la Santísima Virgen ha ofrecido que aquellos que lleven el escapulario en vida, en coherencia con la fe, y mueran bien, ella promete llevarlos al cielo el primer sábado, después de la muerte, el sábado siguiente a la muerte. Entonces, ese privilegio sabatino, la Iglesia lo ha confirmado, lo ha, por así decir, establecido. Y lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Pedro, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces, eso es algo también muy, muy bueno, que nos puede ayudar a nosotros, y por eso es bueno, a veces nos podemos aconsejar a otras personas, mira, recibe el escapulario, etcétera. Pero no pensemos que es el escapulario el que me va a salvar, entonces yo puedo llevar una vida así. Y hay que ver condiciones. Hay condiciones de llevar el escapulario cristianamente. Claro, ¿no? que es ya llevar la vida de castidad, rezar. Creo que San Pío X reemplazó esto y puso rezar por lo menos un rosario o alguna oración diaria a la Virgen, ¿no? Y llevarlo con fervor, con devoción, sí, ¿no? O sea, claro, no es, ahora me lo coloqué listo, yo me voy directo del purgatorio al cielo. O sea, no funciona así, no es una... está muy, digamos, condicionado a este acto interior, que uno ve que justamente en la revelación de María Sima, los actos interiores son más importantes que los actos exteriores. Sí. ¿no? Esa actitud interior es la que Dios ve. Porque Dios ve todo, ¿no? Entonces Dios ve la intención. A veces yo puedo hacer un acto exterior con una mala intención. Lo que vale no es el acto exterior, vale el acto interior.
Sí, Claro. padre. Bueno, hemos llegado más o menos al tiempo. No sé si usted tiene algún otro hecho así de la vida de ella, Vea, porque es muy hay interesante, tantos, ¿no? ¿sí? A mí me gustaría mencionar uno también que tiene mucho que ver con cosas de hoy en día, sobre la eutanasia. Mire. Fíjese, es un médico que se le apareció a ella. Y el médico dice, vino un día lamentándose de que debía sufrir mucho. Se salvó, ¿no? El médico, estaba en el purgatorio. Lamentándose de que debía sufrir mucho por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más. Entonces era la persona sentimental. Ay, no, mejor ya terminemos de una vez con la vida de esta persona para que no sufra tanto. Eso hoy en día está muy de moda. Eso de acortarle la vida a las personas para que no sufra tanto. Entonces, ¿qué pasó? Ella dice, nadie tiene derecho a quitar la vida porque mientras están vivos, aunque estén en coma, porque a veces las personas están en coma, y a veces pasan tiempos largos las personas Sí, años. inconscientes. Entonces ahí viene esa idea equivocada, no, mejor que ya que muera tranquilo. Hoy en día le han puesto hasta un nombre, la muerte digna. La muerte digna. Eso es eutanasia, que no está bien. Entonces dice, aunque estén en coma, pueden recibir bendiciones de Dios a través de nuestras oraciones y buenas obras, mientras están vivos. Entonces vean cómo y esto es lo que ella comenta de lo que ella ve, de las comunicaciones que ella tuvo con almas del purgatorio. Otra también es sobre una mujer que ha debido estar 30 años en el purgatorio por no haber dejado ir a su hija a la vida religiosa. Impresionante. A veces los papás que se oponen a la vocación religiosa de los hijos. Entonces dice, debemos pensar en la grave responsabilidad de los papás que no consienten la vocación sacerdotal o religiosa de sus hijos. Nadie tiene derecho a rectificar los planes de Dios que ha trazado para cada uno desde toda la eternidad. Es muy bonito todo lo que ella ve, lo que ella conversa con las almas del purgatorio. Y hay muchos hechos más, que porque ella tuvo muchísimas comunicaciones con almas del purgatorio, pero todas van en este sentido y yo creo que es importante. Esto nos ayuda a cuidar nuestra fe. Esto nos ayuda a vivir con más atención a la vida eterna. Con más consecuencia. Después las consecuencias de los pecados o defectos que cada uno tiene. Y a procurar vivir digamos, bien, de acuerdo con la ley de Dios, después ayudar a las almas del purgatorio, etcétera, ¿no? Claro, esto no se trata de tener especie un pavor, de un susto, porque a veces la gente dice, uy, ahora entonces ¿quién se va a salvar? Me voy a ir al purgatorio, sí o sí, no sé qué. Pero justamente de las primeras cosas que usted comentaba era que las almas están en el purgatorio conforme a la voluntad de Dios, o sea, están alegres, hay una alegría, porque tienen la esperanza del cielo asegurada, y están alegres porque están purificando su alma, o sea, no están en una especie de una amargura y tristeza, y esa que me da aquí, no, están sufriendo con conformidad a la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Eso es súper importante, no es como el infierno, no. En el infierno hay solo odio, ¿no? Sí. Y rechazo a Dios. Claro. Totalmente. Bueno, padre, muchísimas gracias. Como usted dice, es un tema muy amplio y la vida de ella es muy interesante, ¿no? Tal vez para una próxima ocasión, no sé qué les ha parecido, poder seguir tratando de las revelaciones y diferentes aspectos, ¿no? Sí, hechos concretos que ilustran mucho toda esta realidad del purgatorio y de la vida eterna. Así es, entonces hay que rezar mucho por las almas y rezar también por nosotros que estamos en este valle de lágrimas, pero estamos purificándonos. Claro que sí. Entonces, padre, muchas gracias por su presencia, por todo su apostolado, y pidámosle a la Santísima Virgen como oración final por todos los que nos han acompañado y para que ella nos bendiga mucho. Sí. Y también pidamos por todos los difuntos que cada uno tiene en su vida familiar, etcétera, ¿no? Así es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Entonces,
si podemos dar la bendición para Claro todos que los que han asistido a este programa, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Salve María. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de compartir, de dejar su me gusta y también de acompañarnos también en las redes sociales de audio, en Spotify y Apple Podcast. Siempre estamos compartiendo estos podcasts, ¿no? Hay un libro digital también que... También es, verdad, tenemos un libro digital sobre el purgatorio, ¿no? Vamos a colocar el enlace para que los que deseen puedan adquirirlo. Salve María.